Amados oyentes, estamos trayendo este mensaje desde la Iglesia Cristo para las Naciones y continuaremos viendo el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, verso 11 hasta el 13 vamos a leer. San Juan 1, verso 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente ha sido engendrado por Dios. No fue idea humana, no fue decisión humana, no fue la voluntad del hombre, sino engendrado por Dios. Engendrado da la idea que Él dio vida, que Él concibió, que Él procreó, que Él generó. Entonces nuestra vida ha comenzado por la obra divina de Dios. Ahora, la palabra explica cómo sucede esto. Vamos a ver Juan capítulo 6, verso 65. Juan 6, 65. Cristo está hablando aquí, dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. ¿Cuántas personas están incluidas cuando dice ninguno puede venir a mí? Incluye a toda la humanidad. Ningún ser humano puede venir a Cristo, puede decirle a Cristo: sí te acepto, si no le fuere dado por el Padre, porque el Padre es el que da vida a la humanidad que está caída. Vamos a ver otro pasaje, Romanos capítulo 3. Vamos a ver por qué es tan difícil para el ser humano aceptar a Cristo si no es engendrado por Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es la razón por la cual el ser humano necesita que Dios haga la obra en su corazón, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera lo más mínimo deseo en nuestras vidas de tratar de conocer a Dios. Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. En el versículo 17 y 18 dice: no conocieron camino de paz. El verso 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. La condición del ser humano es que no hay temor de Dios. Los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el verso 5 dice que Él nos engendró, Él nos dio vida nueva, Él nos trajo a Cristo. Dice, fue según el puro afecto de su voluntad, fue su deseo, fue su idea de traernos a Cristo, de darnos esa vida nueva. Y Efesios nos recuerda el camino por el cual llegamos a Cristo y nos muestra que también es de Dios. En el capítulo 2, Efesios, en el capítulo 2, verso 8 al 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Concluyendo, entonces podemos sacar 3 puntos en estas porciones bíblicas. Juan nos dice entonces que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, el verso 12, capítulo 1 de Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Primer punto, somos nacidos de Dios. Segundo punto que podemos sacar en conclusión, Efesios capítulo 1 del verso 3 al 6, somos elegidos por Dios. Nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en pecado. Y punto número 3, somos salvos por la fe de Dios. No es por nuestra fe, sino es que la fe que Dios puso en nuestros corazones, para que nadie se gloríe en su presencia. Por eso es importante llevar las buenas nuevas, como dijo Pablo en el capítulo 1 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios usa las buenas nuevas, Dios usa el mensaje del Evangelio para salvar a la humanidad. Como dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, y vamos a concluir en este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Así es como Dios salva a la humanidad. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso tú y yo, amado en Cristo, nunca debemos de dejar de proclamar este mensaje, porque el mensaje de las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz por nosotros, es usado por el poder del Espíritu Santo para que Dios haga el milagro de salvar a la humanidad. Nuevamente los 3 puntos: somos nacidos de Dios,
somos elegidos por Dios. Y punto número 3, por la fe de Dios. Gracias, amado Padre, porque tú, Señor, has abierto nuestros ojos, porque tú nos trajiste a Jesucristo. Y gracias, Padre, que podemos decir, como mencionó Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre, a ti sea toda la honra y la gloria. Amén.